sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto do amor no coração de Deus, que aflua amor nos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que o Mestre conhece e serve. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e de luz, e feche a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Hola, ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Mantra FM? ¿Todo bien? ¿Cómo los trata la vida? Aquí está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina. Y es un placer enorme poder reunirnos gracias al espacio que nos brinda Mantra FM, ¿no? Siempre eternamente agradecidos. A Maga, su directora, y a todos los técnicos. Hoy está con nosotros Cristina, ahí en los controles haciéndolo mejor. Y bueno, y agradecemos a todos los que investigan los temas que nos planteamos cada semana, investigan párrafos, textos que después leemos y también nos sirven para ir analizando el tema y a ver cómo lo explicamos lo mejor posible. Y bueno, y a ustedes, queridos oyentes, que están ahí en el chat, que nos escuchan por el reproductor o después nos ven en diferido en alguno de los medios con que se difunde este programa. A todos, muchas gracias. Y acá alrededor de la mesa, al lado mío, lo tengo a Rafael. Rafa, desde Valencia. ¿Cómo estás, Rafa? Sí, hola, muy bien. Un saludo a todos, a vosotros, por supuesto, compañeros, y a todos los que nos van a escuchar. Aquí, pues, lo más atento que podamos para intentar, con la ayuda de todos, comprender más sobre la vida. Qué bien. Y al lado está Arcano desde Barcelona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues una edición más, la 578, y hay que decir que el tema de hoy tiene mucho que ver con la situación mundial. No digo más. Vaya, Está vaya. relacionado. Está a ver, relacionado. no se olviden de relacionarlo después, ¿eh? Que todo el mundo está hablando de la situación mundial. Bueno, y también está Marcela desde Tucumán, Argentina. Hola Dani, hola a todos, a los amigos del chat también, un abrazo grande. Sí, la verdad que es un tema bastante misterioso, aunque por ahí alguna luz va acercándonos y la vivencia también a la comprensión, así que vamos a ver qué nos sale y esperemos que, bueno, que ayude un poco a comprender de qué se trata a todos nuestros queridos oyentes. Gracias, Marcela. Y al lado está Carmen. ¿Cómo te encuentras, Carmen, para el programa? Pues muy bien, muy bien. Además, creo que, voy a escuchar a mis compañeros y a Marcela muy bien, que seguro que este tema lo saben mucho, así aprendo y a ver qué puedo colaborar yo también. Así que estaremos expectantes, como siempre. Un saludo para todos, abrazos. Gracias. Y terminando la vuelta está el otro Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás, Jesús?
Pues muy bien, Daniel, queridos oyentes. La verdad es que contento, expectante y también muy dispuesto a compartir y aprender. Pues bien, vamos entonces a comenzar el programa. Hoy nos disponemos a conversar sobre mente concreta y mente abstracta. Desde la psicología convencional, Piaget nos habla del pensamiento concreto ligado a los objetos materiales y tangibles, que se pueden observar, medir, pesar, y el pensamiento abstracto, que nos permite formular hipótesis, va de lo particular a lo general, y es flexible en cuanto nos permite el debate e incluye múltiples posibilidades. Esta sería una explicación muy básica que desde la teosofía y el campo esotérico se amplía y enmarca dentro de un sistema de diferentes planos de existencia que se relacionan entre sí. Se nos dice que de los 7 subplanos del plano mental, los 4 inferiores corresponderían al pensamiento concreto y los 3 superiores al abstracto. Es decir, es como si hubiera 2 mentes. Así pues, la mente inferior o concreta, la que nos permite analizar, comparar, clasificar, crear secuencias lógicas, etiquetar situaciones, estaría relacionada con el plano inferior, el emocional o astral, denominándose, cuando están juntos, kama manas, mente-deseo. Haría referencia al conjunto de ideas referidas al yo aislado, separado, en la búsqueda de goces, riquezas, poder personal. Este tipo de mente es propensa a las distorsiones de la emoción, cuando está unida kama y manas, mente-deseo. Y las personas que se rigen por ella exclusivamente están sujetas a la equivocación y al sufrimiento. Existe asimismo una mente superior o abstracta, denominada en sánscrito manas, no afectada por el miedo o el deseo. Nos permite conectar con los grandes ideales de la raza, los arinos, las ideas del alma, las realidades trascendentes. Es el vehículo de la intuición pura, la expresión de la mente universal en los seres humanos. Sus características son la lucidez, claridad mental e inclusividad. Responde a las impresiones de Buddhi y Atma, es decir, amor y voluntad espiritual, los 2 aspectos junto con los cuales constituye la tríada superior o tríada espiritual. Se dice que Manas es tan superior al ser humano físico como mente iluminada que solo se puede relacionar con la personalidad a través del aspecto inferior de la mente o mente concreta. A través la mente superior se relaciona con la personalidad o con el cuerpo físico del ser humano a través de la mente concreta. Trataremos de dilucidar a lo largo de este programa la relación entre estos 2 tipos de mente y cómo es el paso del pensamiento concreto al abstracto, y a la inversa también, del abstracto al concreto. A lo largo de esta investigación nos pueden surgir preguntas tales como: ¿cuál sería el correcto uso y desarrollo de la mente concreta? ¿Cómo se pasa del pensamiento concreto al abstracto? ¿Es posible que nuestra mente se encuentre siempre en un nivel abstracto? ¿Qué diferencias se producen en nuestras vidas según utilicemos más un tipo de mente u otra? Para tratar de acercarnos a un entendimiento mayor de qué son y cómo funcionan estos 2 tipos de mente, hemos elegido párrafos de diferentes autores, como hacemos siempre, entre ellos Vicente Beltrán Anglada, quien afirma que cuando estamos muy atentos, entonces no existe mente concreta, existe una intención de Dios en nosotros que se manifiesta a través de la mente abstracta. Y esto es Agni Yoga. Veamos entonces
vemos entonces que la mente abstracta es receptáculo de la intención de Dios. Y también se nos dice por parte de teósofos como Taimni, que el cuerpo causal y la mente superior están íntimamente unidos, ya que esta última es el vehículo más inferior del alma, inmortal, que pasa de vida en vida en un proceso evolutivo de eones. Como vemos, hay implicados asuntos muy profundos de la constitución humana sobre los cuales vale la pena reflexionar, y mucho. Así que vamos a leer ahora unos textos y después conversaremos entre todos. Adelante, pues. No hay que olvidar las palabras de Madame Blavatsky cuando decía: la mente es la matadora de lo real, es decir, de la intuición, pues nuestra mente concreta o inferior a la que se refiere concretamente este axioma es constantemente un hervidero de pensamientos, conceptos figurativos y opiniones contradictorias que impiden entrar en la suave quietud de la vida espiritual. Insistiendo sobre este punto y para desvanecer posibles dudas, debo afirmar que la perfecta silenciación mental no comporta en manera alguna la aniquilación de la mente concreta o intelectual, sino el sabio gobierno de ésta por la voluntad superior, que la puede utilizar entonces como un delicado instrumento de relación y contacto con los tres mundos de la evolución humana. Párrafos de Vicente Beltrán Anglada en el libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. El proceso de ascensión de la mente concreta del discípulo hacia la mente abstracta del Dios superior es lógicamente lento y difícil y abarca el largo periodo impuesto por las disciplinas del Raja Yoga, el yoga de la mente. Lentamente, tramo a tramo, se va construyendo el puente mágico de unión entre los dos aspectos de la mente y convierte al cuerpo mental en un todo unido, coherente y poderosamente organizado en manos del yo superior, del pensador en su propio plano. En este momento sucede algo extraordinario. La mente del discípulo, convertida en un cuerpo perfectamente organizado y sutil, se hace potentemente invocativa al dinamismo de la acción mágica y se abre como una flor a las caricias del aliento monádico proyectado sobre el plano búdico. Entra entonces en actividad el fuego de la intuición. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada en su libro Magia Organizada Planetaria. Cuando una persona comienza a estar más en contacto con la mente espiritual, puede acceder a una verdadera percepción por medio de la facultad de la percepción intuitiva intelectual. Posteriormente, la mente inferior se usa como un vehículo para expresar, al nivel de los pensamientos y palabras, las verdades percibidas por esta facultad superior. Aunque la mente inferior no es la fuente de esa percepción más verdadera, se necesita su capacidad de pensar de manera lógica y precisa. De lo contrario, no será capaz de recibir y formular con precisión las impresiones provenientes de la mente superior. Esto es de Pablo Senter en su libro Evolución de la Consciencia Superior. Bueno, con lo dicho está planteado el tema, mente inferior o concreta, mente superior o abstracta, Raja Yoga, construcción de la Antakarana, la mente superior que puede recibir efluvios desde el plano búdico, de la intención de Dios, es decir, está todo muy relacionado, ¿no? El tema es mente concreta y mente abstracta, ahí en el plano mental, pero eso se relaciona, ¿no? Hacia arriba
de alguna manera y hacia abajo con las emociones, como ya leímos también. Así que, ¿qué les parece este tema? Es importante dilucidarlo, ¿no? Porque a veces decimos mente y no sabemos de qué mente estamos hablando. ¿Qué les parece, compañeros? Yo partiría de distinguir que la mente concreta es propia del mundo de la forma. Esto es una expresión que hemos leído todos en los libros de teosofía, de esoterismo. No obstante, para percibir que existe algo más que la mente concreta, debemos adentrarnos en el tema de la contemplación, en el tema de la concentración sostenida, de la meditación, y sobre todo tener esa capacidad de percibir las pausas que hay, por ejemplo, con la práctica entre dos pensamientos, entre dos formas mentales. Tal vez por ahí tengamos una puerta abierta a percibir un estado de conciencia que realmente produce una afluencia de energía considerable y una certeza en todo aquello que procede. Pero teniendo en cuenta que la mente concreta primero se tiene que construir. Y lo que no podemos pasar es del instinto, de una conciencia instintiva kamamanásica, a una conciencia donde la intuición funcione o donde la idea abstracta predomine. Porque hoy por hoy hay un grado de concreción en la enseñanza en el mundo alarmante. Se está dejando esa capacidad que había antes de fabular, de establecer interrelaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual se acorta la capacidad de contactar y desarrollar la mente abstracta. Normalmente sabemos que en la vida cotidiana, en la cultura, se habla de lo concreto y de lo abstracto, de estos dos conceptos. Pero mi impresión, a ver qué os parece a vosotros, es que cuando se dice algo abstracto, se está pensando por el proceso de inducción de que muchas cosas concretas, diferentes pero con algo en común, con algunos aspectos en común, se generaliza, se hace más general, más global y se considera que eso es abstracto. Es decir, que mi impresión es que el término abstracto está incluido dentro de los conceptos concretos, dentro de la utilización de la mente concreta, en gran medida. Pero cuando estamos intuyendo algo, la palabra más correcta es intuición, que viene de la mente abstracta. La intuición no tiene imágenes. Estamos intuyendo y podemos también decir comprendiendo algo. Eso no tiene imágenes. Nada más que enseguida, a continuación, de inmediato, la mente concreta se pone a imaginar como dice la palabra, con imágenes, aquello que hemos intuido. Y cuando la intuición se va afinando, se va notando y percibiendo algo más, cada vez más sutil. Y no vemos ahí un tope, un límite, sino que la intuición que viene de la mente abstracta es algo que se siente, aunque la palabra, si decimos sentir, ya la podemos confundir con la parte emocional, que es con lo que sentimos. Entonces el lenguaje humano, que tiene mucho que ver con lo concreto, se queda muy limitado para poder explicar qué es lo que ocurre con la intuición, cuando intuimos. Entonces, por ejemplo, si decimos el término, el concepto paz, enseguida la mente concreta piensa las personas tranquilas, que no son agresivas, que no hacen daño, y vemos una, otra, conviviendo de una manera natural, sin hacerse daño, etc. Entonces concebimos la paz como un estado desde la mente concreta en el que personas con aspectos diferentes están actuando de formas diferentes, pero sin esa agresión, sin ese daño, con tranquilidad. Pero cuando afinamos la intuición, la paz lo concebimos como algo más generalizado, no solo dentro de un ser humano, sino dentro de la sociedad. Como que los seres humanos funcionamos, pero enseguida la mente concreta piensa, ¿cómo tendría que ser esa sociedad con paz? Pues que las personas hablan tranquilamente, se ayudan unas a otras, no luchan, no se enfadan, etc. Entonces, eso no llega a ser la intuición de la paz como un estado que tiene que trascender las formas concretas. Y es un estado más intuitivo. Es un estado que, claro, lo intuimos
aunque todavía no se ha manifestado nada más que de formas muy parciales. Por lo tanto, la mente abstracta podemos ir comprendiéndola y viviéndola a través de esas intuiciones que enseguida desaparecen como forma y tenemos enseguida que usar la mente concreta. Es decir, que hay una comunicación, una relación entre las dos mentes, la abstracta y la concreta. Sí, porque además, complementando un poco lo que estáis comentando, la mente se nos dice que está dividida en subplanos, el plano mental está dividida en subplanos y que los 4 inferiores corresponderían a la mente concreta, es decir, es el campo, es la región donde la mente concreta relaciona, clasifica, categoriza y a través de la memoria establece todos aquellos parámetros de actuación, de relación, lógicamente para poder vivir, sobrevivir, entenderse. Y la mente abstracta estaría, digamos, en el marco de esos 3 subplanos superiores. Es una dimensión distinta, es una región distinta. Y de hecho, la mente concreta es el plano de la personalidad y la mente abstracta, el cuerpo causal del ser humano, está relacionado como la parte más inferior del alma. Sin embargo, solamente hay una mente que tiene digamos que dos funciones. Y esas 2 funciones, esa relación se tiene que, de alguna manera, unir el aspecto superior y el inferior. Y por eso se nos habla del antakarana, de ese puente de luz de arco iris que conecta las dos, digamos, las 2 capacidades, porque son 2 capacidades distintas del ser evolucionante. Y la cuestión es que tenemos que considerar que esta relación antes o después tiene que ser necesariamente realizada, completada, porque de hecho el ser humano va completando sus capacidades de comprensión y de conciencia en cada uno de los subplanos, en cada uno de los planos, y tiene que acabar finalmente por expresar las capacidades superiores, las vibraciones superiores que existen en el plano de la mente abstracta, del cuerpo causal, y tiene que ir expresando toda esa luz, toda esa capacidad de entendimiento, de lucidez, de claridad, de unidad que procede del plano búdico, y tiene que hacerlos descender a los planos concretos, lo cual no quiere decir que la mente concreta no tenga que expresar en la manera que lo hace las intuiciones que vienen lógicamente del plano superior. Entonces, bueno, hay que hacer un estudio, una aproximación, hay que entender cómo funciona cada parte de la mente y, bueno, estar muy atento al funcionamiento. Estudiando, investigando este tema, esta distinción que estamos haciendo, que para los que hemos estudiado algo de esoterismo, pues nos es familiar, pero hay muchas personas que no les es familiar. Y recuerdo cuando yo tenía 14 años en la clase de filosofía, tenía un profesor que era ateo y además era un ateo militante que intentaba convencernos a nosotros en tercero de BUP, unos adolescentes, que Dios no existía. Y entonces él hacía un silogismo y para su mente era totalmente lógico y nos decía, no lo veis, es lógico, Dios no existe, era como una fórmula matemática. Y entonces yo le miraba y decía, pero es que usted quiere darnos a entender que Dios no existe utilizando su mente, y es que Dios está más allá de esa mente. Entonces, ¿cómo lo va a comprender con esa mente si está más allá? Y él me decía, es que solo tengo esta mente, ¿qué otra mente tengo? En ese momento él no se planteaba que tuviéramos una mente concreta, lógica, racional, y otro tipo de mente que fuera capaz de intuir más allá, que fuera capaz de ver, incluso de penetrar un poco en esos misterios de qué es Dios o qué es la vida o qué es, ¿no? Entonces a veces las personas mismas nos ponemos unas barreras porque no
confiamos en que tengamos este tipo de facultad en nuestra mente. Estamos acostumbrados a utilizar tanto la concreta que esta de alguna forma se nos desconecta o la perdemos. Entonces, ocurre también a veces que las personas sí que tienen ideales, unos ideales bonitos, bellos, piensan que esto es la mente abstracta, pero si estos ideales están revestidos todavía de materia emocional, no están claros, son ideales hermosos, pero no tienen la claridad de una mente pura porque está todavía el ligazón con lo emocional. Sería esto a veces que llamamos del bypass espiritual. Uno cree que por tener estas ideas está muy evolucionado, pero si no se ha trabajado la parte emocional y la tiene calmada y callada, no puede acceder a otros niveles de funcionamiento de la mente, ¿no? Entonces es muy bueno, interesante, es útil saber que tenemos estas dos partes en la mente y que saber para qué utilizamos la concreta, que es para plasmar todas aquellas intuiciones en este plano, y además confiar en esta capacidad que tiene la abstracta, que pasa para desarrollarse o manifestarla, porque podamos acallar lo que son la mente concreta y las emociones. Por eso creo que algunas personas estamos hablando bastante del silencio, porque vemos que es el silencio de eso inferior, de la mente concreta y las emociones, lo que nos va a permitir el que se exprese esa mente abstracta y empecemos a tener otra visión diferente a la que comúnmente existe, que es la de la personalidad. Esa mente abstracta, habéis dicho que es la parte inferior de lo que es el alma y que puede recibir intuiciones y visión de lo que es buddhi y otros aspectos de voluntad superior, ¿no? Entonces, bueno, saberlo está muy bien para ponerlo en marcha, y que el silencio es un camino. Puede que Marcela, que le gusta este tema, nos pueda ampliar algo más. Es muy interesante, Carmen, todo lo que van describiendo sobre la mente concreta y la mente abstracta, porque es como un camino que nos va llevando a poder profundizar ese contenido de la mente, ¿no? Y don Vicente Beltrán Anglada, en una conferencia, dice que la mente podría dibujarse como una esfera. En esa esfera está el subconsciente, los recuerdos, el consciente y la supraconsciencia como la mente abstracta. Entonces, así como si lo pudiésemos observar como una esfera, me parece que sería bastante práctico como él lo plantea, e ir buceando el contenido de la mente concreta. Bueno, es más fácil, pero creo que solamente se puede conocer es a través de la naturaleza de la mente, que se dice que es el silencio, es el vacío total. Entonces, cuando hablamos de ese paso que va desde la mente concreta a la mente abstracta, es necesario ese silencio de la mente, como ustedes han manifestado, porque es a través de ese silencio que nos damos cuenta de todos esos fenómenos que suceden en la mente concreta, por ejemplo, y cómo lo vamos relacionando, y todas estas expresiones que ya han dicho ustedes, no las voy a repetir. Y aparece ciertas sutilidades de la energía, como que nos ayudan también a comprender que la mente concreta son energías dentro de la sutilidad, que es la mente con respecto a la emoción, más densas que lo que es la mente abstracta, que se dice que es vívida, dinámica, sutil. Entonces, cuando nosotros, los seres humanos, que vamos aprendiendo la importancia del silencio, hacemos ese silencio de nuestra mente concreta, parecería que se formase como si fuera un espacio profundo donde esas ideas abstractas pueden ir materializándose luego a través de una comprensión a través de nuestro cerebro, ¿no? Y a mí me parece que la acción de angélica, que se dice que existe ahí,
porque el ángel es energía, es fundamental, de dos tipos de ángeles, nuestro ángel solar y hay otro grupo de ángeles que son los ángeles del propósito iluminado, que están relacionados también con esa luz de la mente. Entonces, para pasar la palabra, todo lo que es el tema de la mente es necesario observarlo a través de ese silencio interno y ahí poder abrirnos a lo que es la intuición. A veces parecería que es algo que no es sencillo, pero esa simplicidad viene del silencio. Así que, bueno, eso puedo decir ahora. No sé, le paso a Dani, que es quien nos guía. Sí, para complementar un poco, no nos olvidemos que se dijo, hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Y los budistas son uno de los que más insisten en decir que hay que aprender a ver cómo funciona la mente. Hablar de mente concreta y mente abstracta es muy importante, saber que están las dos, pero tiene que haber una vinculación. Decimos el puente Antacarana, que es una palabra extraña, o el puente que comunica dos orillas entre la mente abstracta y la mente concreta. Es decir, si no está ese puente, esa vinculación, podría ser un tubo que conecta la mente concreta con la mente superior, fluye para arriba y para abajo, que se construye a través de la meditación, ¿no? Esa vinculación se construye a través de la meditación. La meditación con cimiento, alineamiento, va haciendo que elevemos la vibración cada vez más, hasta que tocamos la mente superior. Entonces, de tanto ir y subir hacia la mente superior, en un momento dado queda establecido el vínculo, y tanto se puede subir hacia la mente superior, como de la mente superior bajar a la inferior. Subir a la mente superior nos permite hacer las abstracciones, contactar con los ideales. Incluso se dice que la mente abstracta es la de las matemáticas profundas, como a través de un procedimiento matemático se entra a probar que tales cosas existen, o la física cuántica, ¿no? Eso ya está funcionando la mente superior o abstracta. Y una cosa que se dice, que dice Vicente Beltrán Anglada, es que a través del Agni Yoga, a través de la atención, se construye el último tramo de esa vinculación, es decir, la vinculación entre la mente inferior y la superior, en el último tramo que ya está cerca del plano búdico, ¿no? El plano búdico que se maneja con intuiciones y con el corazón. Y también se dice que el Agni Yoga despierta el corazón. Es decir, en ese hombre, conócete a ti mismo, es conocer cuándo manejamos la mente concreta, cuándo estamos manejándonos con la mente abstracta, si hemos construido la Antacarana, y cuándo comienzan a aparecer intuiciones. Como bien dijo Rafa, cuando comienzan a aparecer intuiciones, pasa a la mente abstracta, se comprende la idea que no tenía forma, y después hay que darle forma a esa idea con la mente concreta o intelectual para poder explicarla a otros, si queremos compartirla. En todo ese proceso de descenso se va desnaturalizando un poco la idea original, pero no importa, es la constitución humana que está hecha así. Si pudiéramos ser maestros y comunicarnos con la intuición, no habría problemas, pero los seres humanos sí tenemos ese problema. Y Arcano dijo que todo este asunto tiene que ver con la realidad actual. Bueno, yo soy uno de los que siempre dice que la sociedad actual está construida con la mente concreta o inferior, con la mente separatista, con la mente egoísta, con la mente materialista, y tenemos el sistema social y económico que tenemos, y tenemos guerras, ¿no? Nos sentimos separados unos de los otros y hacemos guerra. Si el corazón estuviera funcionando, el corazón que ya es plano intuitivo, mente superior, y entrando en lo intuitivo, en lo búdico, es decir, nos veríamos todos como uno, no como un eslogan, todos somos uno, sino nos veríamos prácticamente como uno. Entonces, ¿cómo vamos a guerrear yo contra mí? No se puede, somos uno, no hay guerras. Entonces, bueno, dentro de eso, el hombre, conócete a ti mismo,
no como una teoría, sino como una práctica vivencial, nos permite ir evolucionando como humanidad y generando mejores sociedades en las cuales vivir. Bueno, esto por ahora, vamos a las noticias y la primera la tiene Arcano. Sobre el canal YouTube del programa La Playlist de Agni Yoga. El Agni Yoga todavía no ha sido valorado lo suficiente como para que pase a ser una prioridad en nuestras vidas. Tal vez conocemos otros yogas y nos parece que uno más no es importante. Podríamos decir que el Agni Yoga produce el despertar del corazón y ello lleva a la liberación y al Samadhi. Es un yoga del futuro. Así estaba programado, pero la urgencia y necesidad de grandes cambios en el seno de la humanidad hizo que los maestros de la Gran Fraternidad lo lanzaran al conocimiento público. Hay muchos discípulos actualmente que están enseñando Agni Yoga, aunque a veces lo hacen con otros nombres: el poder de la hora, mindfulness, meditación de silencio y atención plena, vivir en presencia, no dualidad, etc. Ponemos a vuestra consideración los programas más significativos sobre Agni Yoga que lleva el mismo título, pues Agni Yoga. También hay otros programas importantes que los pueden encontrar en el playlist Agni Yoga en general. Solo tienes que entrar en el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad y allí hacer clic en listas y luego buscar en estos dos playlists sobre Agni Yoga. Y la siguiente noticia es sobre un retiro de silencio que va a tener lugar en los próximos días 26 y 27 de marzo y que está organizado por Vida Holística. El lugar de este retiro será Albaida, Valencia, aquí en España. Bueno, podéis reservar vuestro lugar, vuestra plaza, a través de WhatsApp o bien por llamada telefónica al 600-810-468. Comentaros que el costo es de 50 €, que incluye una noche de alojamiento, todas las comidas y el uso de las instalaciones. Los talleres son propiamente gratuitos. ¿Qué es un retiro de silencio? Bueno, hay que decir que siempre será una oportunidad de conectar con nuestra realidad interna a través del silencio. Se desarrolla en contacto con la naturaleza, en un espacio seguro y tranquilo, que facilita la observación tanto de nuestro cuerpo físico como de nuestras emociones y pensamientos. Se trata, pues, de ahondar en el proceso de darnos cuenta o de despertar nuestro corazón a una visión comprensiva, amorosa, lúcida, base de cualquier verdadera transmutación interna. Decir que se efectuarán 4 sesiones de meditación de silencio o de atención plena de 30 minutos y además se realizarán diferentes prácticas que nos van a facilitar dirigir nuestra atención a objetos externos, lo cual nos llevará también al silencio, a saber, escaneo corporal, pintar mandalas, caminata meditativa y contemplación de la naturaleza, escucha activa de música, meditación en movimiento, la danza del corazón, también se hará meditación alrededor del fuego, comidas conscientes y en silencio, caminata consciente y baño de bosque, escucha de cuencos y atención consciente moldeando arcilla. Bien, son varias fórmulas, pero todas están orientadas a lo mismo. Se respetará el silencio de palabras con un espacio opcional para compartir vivencias después de la cena y luego con total libertad para participar o no en las actividades que se proponen. Desde la organización Vida Holística se invita a todos a participar y a descubrir por ustedes mismos aquello que en el silencio nos aguarda. Ya sabéis, podéis reservar vuestra plaza por WhatsApp o llamada telefónica. Recuerdo el número de teléfono al 600-810-468. Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida regresamos.
Pues muy bien, queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos empezando este segundo bloque y tratando este tema que es mente concreta y mente abstracta. Siempre planteamos los temas con este afán investigador para tratar de conocernos un poco mejor a nosotros mismos y en este caso pues tratar de ver cómo son estos dos tipos de mente, las funciones que realizan las mismas. En fin, conocer estos planos de conciencia distintos para, bueno, dentro de ese hombre conócete a ti mismo, pues poder establecer en nosotros la mejor versión de nosotros mismos, como podríamos decir. Y bueno, sin más prolegómenos, vamos a ir a los textos que siempre planteamos y que luego nos sirven como motivos de reflexión. Adelante. Cuando uno se interesa por la verdad, ya sea la verdad a nivel psicológico o metafísico, y aprende a estar atento, centrado en lo que uno está interesado, entonces abre un canal para que la mente superior pueda tener acceso a nuestra mente concreta. La atención dirigida hacia lo superior es lo que sirve como proceso para que la mente superior pueda mandar información y ésta sea recibida por nuestra mente concreta y nuestro cerebro. Esto es un fragmento del libro Despertar y Sendero de Realización de Antonio Blay. Tiene que haber un momento en que la mente quede tan bien dosificada a la voluntad del pensador que solamente piense cuando quiera el pensador y quede disuelta cuando la voluntad del pensador así lo quiera. Dicho de otra manera, con el silencio, con la expectación, nos ponemos en contacto con las ideas puras que surgen del plano búdico. Después, utilizando la mente intelectual, estas ideas que provienen inicialmente del plano búdico pasan a abstracta y se convierten muy luego en pensamientos concretos. De ahí que cuando hablo de las razones místicas del pensador, cuando les hablo del silencio, no les digo que hay que destruir la mente, sino que la mente debe ser un depósito de valores permanentes, no un depósito de pensamientos que ustedes no pueden controlar, ¿verdad? Párrafos de Vicente Beltrán Anglada en la conferencia El trabajo jerárquico en Sudamérica. Entonces, para abstraer el pensamiento concreto, no hay otra cosa que silenciar la mente. Es decir, que si queréis pensar en abstracto, tendréis que trabajar muy intensamente utilizando el yoga de la negatividad del pensamiento, lo cual es muy difícil porque tratar de reducir el pensamiento a su mínima expresión, a cero, o dejar la mente en la nadencia absoluta, o dejar la mente completamente desguarnecida de pensamientos, tratad de hacerlo y veréis la dificultad. Pues entonces podéis utilizar la técnica de la silenciación en lugar de la técnica de la meditación corriente, o podéis utilizar las dos técnicas, por ejemplo, coger un pensamiento simiente e ir desmenuzándolo, creciendo en cualidades y en extensión, hasta que ese pensamiento concreto se ha fundido en el espacio intermolecular que llamamos la conciencia abstracta. Es decir, que hay varias maneras. Es de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El pensamiento abstracto. Pues muchas gracias por la lectura de estos textos y yo quizás quisiera empezar a comentar a partir del primero de los que hemos leído de Antonio Blay, que de su libro Despertar y Sendero de Realización nos habla de la necesidad de estar centrado como medio de apertura del canal hacia la mente superior
y se nos habla de la necesidad de dirigirla a través de un acto de la voluntad. En los textos siguientes también se nos habla de voluntad y de silencio. Parece que la apertura de la mente y del corazón requieren del silencio de los pensamientos y de estar centrado en esa necesidad, en esa actividad dinámica que parece que tiene que ver con esa fuerza que viene de los planos superiores y que está llevando a la personalidad a ese encuentro consigo misma en un plano de lo superior. ¿Qué pensáis? ¿Qué querríais comentar? Entiendo que el tema del silencio es necesario porque es como si estuviésemos escuchando un murmullo, un susurro muy suave, muy lejano, y si no hay una atención plena, va a ser difícil que podamos captar el mensaje. Es como si estuviéramos afinando un microscopio o un teleobjetivo. Tenemos algo en la distancia y si el teleobjetivo no está bien aposentado en un trípode, va a ser muy difícil ver en la lejanía con certeza. Por lo tanto, se exige que la mente esté centrada en un pensamiento, por ejemplo, meditando plenamente atenta, para poder ver y poder captar perfectamente. Por eso, en la búsqueda de este silencio, aparentemente de esta mente superior, va en contra de lo que es la personalidad en sí, que parece que tenga que abarcarlo todo y manifestarse en infinidad de aspectos, cuando en realidad lo que sustenta la personalidad es un aspecto solo. En origen es uno, y se trata de conocerlo. Sí, yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo en que la atención que tanto hablamos y que intentamos vivir y practicar y seguiremos en ello es fundamental, es básica. La atención, también lo decimos muchas veces, lleva al silencio, a un silencio interior que nos permite una cierta desconexión, aunque sea breve y temporal, de la personalidad en la que está la mente a lo superior, a la mente donde está la mente abstracta. De tal manera que esa transición, para hacer esa transición, es siempre indispensable ese silencio que vamos consiguiendo con la atención. Incluso la atención sabemos que la podemos vivir pues, observando las cosas, escuchando con la vista, escuchando lógicamente con el oído, tratando de observar lo que sentimos, leer también la lectura, si es correcta, hecha con atención, va desarrollando más hasta la mente concreta, que se basa mucho en cuestiones como ley de causa-efecto, de tal manera que vamos desarrollando, educando la mente concreta y abriéndonos también a la mente abstracta. Entonces esto es lo fundamental, pero también me gustaría decir que ayuda mucho para desarrollar la mente abstracta la música, la buena música por sus vibraciones, si es música elevada, sus vibraciones nos ponen en comunicación con nuestro yo superior, con nuestra dimensión más elevada. También depende de qué obra de música se refiera y también de la atención que le prestemos. Las matemáticas y la geometría también es una ayuda. Yo tengo una cierta experiencia con la geometría, pero las matemáticas, si se enseñaran de otra manera, a lo mejor yo no sabría cómo hacerlo, porque recuerdo cuando estudiaba hace muchos años arquitectura, teníamos una asignatura de unas matemáticas que eran muy especiales, pero que nadie entendíamos. Hasta el profesor nos tenía que decir, dejar los apuntes para los exámenes porque nadie lo entendía. Entonces las matemáticas se utilizan hoy día para enseñar cosas concretas, pero tienen un enfoque abstracto. Y si se sabe enseñar, como todo lo que existe en el universo es matemático y geométrico, pues entonces nos puede hacer elevar la conciencia hacia esa dimensión abstracta que están expresando. De tal manera que hay aspectos que pueden ser una ayuda si se utilizan adecuadamente para facilitar la captación, pero siempre con atención y con ese silencio interior que es la
clave para abrirnos a esa dimensión abstracta que nos lleva a ir comprendiendo, ir intuyendo, a veces hasta sin ese silencio cuando estamos pensando o estamos haciendo las cosas, nos vienen esos relámpagos intuitivos que nos abren a cosas que podríamos calificar más elevadas de lo habitual, de lo cotidiano, de lo corriente. Y entonces la mente abstracta se pone en funcionamiento, junto con la mente también concreta. Ya os parece que ahí está la llave del misterio también, ¿no? De ir conociendo esas dimensiones, esas sutilidades. Perdón que está sonando mi teléfono en este instante. Ahí, disculpen. Y cuando hablamos de ese silencio de la mente y todo lo que vos comentabas recién, Rafa, a través de la experiencia del silencio es que se puede comprender a veces esas pequeñas sutilidades o no, para algunos dependerá de lo que es el funcionamiento de la mente y del silencio y lo que va aconteciendo, porque eso nos lleva a la vivencia interna, a la vivencia espiritual, y el hecho de habitar en ese silencio dentro de lo que no sea posible o en esa vacuidad, abre a una dimensión diferente, distinta, no forzada, sino naturalmente a poder comprender de otra manera, que no es a través de la mente concreta. Algunos podrán decir que es a través de esa comprensión del corazón, algunos misterios que hasta entonces lo eran, pero luego dejan de serlo en la medida que se puede, como por ejemplo lo que podría ser la paz, que hablabas al principio, a través de esa experiencia interior. Por lo cual invitamos, ¿no?, a nuestros queridos amigos, oyentes, a experimentar y a reflexionar quizás en un primer movimiento de la mente, de qué se trata esto que estamos conversando, y después, bueno, adentrarse en esa experiencia espiritual. Yo recuerdo que Krishnamurti nos hablaba mucho sobre la memoria y hacía una especie de exhortación o invitación a que dejáramos el recuerdo como modo de funcionamiento, porque ese era el modo de funcionamiento de la mente concreta, que relaciona, y siempre en función de la memoria pues establecemos ya, parece que una reacción automática y un modo determinado de ser, el que es afín al propio modo. Y claro, eso parece que obstruye necesariamente, eso parece que es una oclusión que impide que el ser en forma de luz pueda descender o se pueda acceder a esa capacidad de vibración, de sintonía con lo que es propio de la mente abstracta, porque uno se queda confinado en su propio modo de ser y se impide a sí mismo que el ser se manifieste y fluya y descienda en esa relación a la que todos debemos de tener antes o después una conexión. Por tanto, al final, el mirar que nos proponía Krishnamurti, sin juicio, sin condena, sin prejuicio, esto sería un entrenamiento fundamental para que la mente concreta se acalle, se silencie, miremos que no tiene sentido este modo de proceder recurrente que no va a ningún lado, que tiene mucho que ver con la forma y que impide al ser en lo más sutil manifestarse. Acá teníamos unas preguntas, Jesús, que estaban al comienzo del programa, y decía así: ¿es posible que nuestra mente se encuentre siempre en un nivel abstracto? ¿Qué les parece a ustedes? Esa es la pregunta que nos hemos hecho al principio en el programa. ¿Será posible?
¿Quién quiere contestar? ¿Jesús, Rafa? Sí, con el tiempo la mente concreta nos dicen será como un receptáculo en el cual no se piensa, sino que es contenedor de los mensajes que vienen de lo superior, de las vibraciones energéticas, de las inspiraciones que vienen de arriba, y por lo tanto, pues será en ese sentido. Pero claro, al tener mente concreta, mientras la tengamos en un largo proceso evolutivo, igual que el cuerpo físico y el cuerpo emocional, entonces se necesita la mente concreta para, como dice la palabra, concretizar, materializar, hacer esa transición para la construcción de las cosas de tipo material o de tipo psicológico en este sentido. Pero la cuestión es que no esté, digamos, funcionando continuamente la mente concreta, como solemos decir que es un defecto, como protagonista, de un modo caótico, desordenado, condicionado por los deseos, las emociones, los prejuicios y todo esto, sino que la mente sea obediente y que funcione lo justo y de un modo correcto. El resto del tiempo en silencio. Eso es lo que nos dicen. Sí, recuerdo, un poco apuntillando lo que comentas, que entendamos el contexto en el que lo decía Antonio Blay, cuando se preguntaba por este modo caótico de funcionamiento de la mente, decía que es que este pensar era una especie de enfermedad mental, y hacía alusión a que, claro, la evolución del ser humano, pues el ser humano es una especie muy incipiente, tiene pocos años de evolución, diríamos, ¿no? Entonces, claro, hasta que no comprenda que este modo de funcionar, ese salto de mono de pensamientos que van y vienen y que no son fruto de una voluntad del propio pensador, hasta que no nos demos cuenta de que somos el pensador y no los pensamientos que nos someten a sus propias torturas, porque parece que estamos viviendo una tortura de infinitos pensamientos que no son nuestros, pues bueno, eso implica que estamos en ese proceso. Si lo miramos, tendremos la oportunidad de trascenderlo. Solamente si conocemos las cosas, podrá venir a través de los reconocimientos la visión, que ya es una facultad de lo superior y que viene a través de la mente abstracta. ¿Había alguna pregunta más quizás, Marcela? Sí, tenemos un comentario de Freddy, un oyente, que dice así: uniendo también el cerebro con el corazón, que tiene mucho para descubrir también. Así que le agradecemos a Freddy. Y Jesús, ¿qué es el pensador que recién has nombrado? ¿Qué Bueno, sería? el pensador sería Jesús. Jesús Sarcano nos va a contestar. A ver. Pensador. El pensador es el hijo de la mente, lo que esotéricamente sería el alma. Lo que sucede que, claro, este lenguaje tan florido, si no tenemos experiencia del verdadero silencio, si como se decía antes, que bueno, que la mente es una reacción creciente, es decir, la mente concreta, el gran problema que tenemos es que la estamos construyendo. Es decir, pensemos que el periodo ariano son 2 millones y pico de años de evolución que lleva, y estamos construyendo la mente, y todavía no es la mente abstracta, evidentemente. Llegará un momento de la evolución, tal vez cuando acabe la ronda, quién sabe, que solamente exista mente abstracta, pero como bien se ha dicho, tiene que haber una mente concreta precisamente para las cosas concretas, porque no tendremos todavía el poder de manifestarnos sin forma física. Es decir, por lo tanto, hablar de algo tan arquetípico, si algo no tenemos la base del silencio profundo, de la continua meditación, del continuo enfoque en lo más abstracto, es difícil entender que ese estado de conciencia pueda ser real, porque en un principio la primera idea que te viene cuando empiezas con el mundo de la meditación, que lo que has conseguido de estabilidad va a durar pues lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio, nada, vamos, un golpe de viento y fuera. Pero claro, la confianza interna que da el silencio interno, y sobre todo la transformación, transmutación y transfiguración cuando llegue, que se produce en los vehículos de la personalidad, es lo que te anima a continuar. Y te gusta, y vamos, haces lo posible por tener ese estado
que es un estado que no sabrías a veces cómo describirlo, es decir, inasequible al desaliento, por ejemplo, para decir que estás bien, no te preocupa nada, el tiempo parece que no existe, pero a veces te acuerdas de que sí que estás aquí, con los pies en tierra, a veces te acuerdas de eso. Claro. Tenemos también, Jesús, otros comentarios aquí de Tashi, que dice que Wilber, en el libro El proyecto Atman, relaciona a Piaget con los mapas de la realidad teosóficos, así como Vedanta Advaita o budismo, ver las tablas, nos recomienda él al final del libro. Continúa diciendo también con Sir Aurobindo, sí, con otros conceptos, a ver, que justo se ha ido la pantalla, con otros conceptos como sobremente y supramente, overmind, supramind. Y también, para finalizar, aparte de Wilber, otros autores que apuntan a distintos grados de profundidad de la mente son Roberto Assagioli y Stanislav Grof dentro de la corriente transpersonal de la psicología. Bueno, ahí está, Dani. Bienvenido. Sí. Nos quedan 2 minutos. Carmen, no sé si querés decir algo. Habla tú. Yo quería contar una anécdota nada más. Cuéntala. La anécdota es la cuenta de Denise White, que es un discípulo de Paramahansa Yogananda. Y iba con su maestra de meditación. Estaban en un despacho de abogados, tenían una cuestión inmobiliaria que dilucidar y estaban encallados, no encontraban la respuesta. Y su maestra de meditación dijo, vamos a meditar. Quería meditar y se le rieron los abogados, ¿no? Esta señora que... Entonces ella se puso a meditar, se quedó serena, tranquila y después de unos minutos cuando volvió, pues encontró todas las respuestas justas y todo lo necesario para seguir el proceso y todo correcto, ¿no? Entonces eso es un ejemplo práctico de cómo de una mente concreta que no encuentra soluciones por medio del silencio y la meditación pasamos a la mente abstracta. Y bueno, Daniel, ¿quieres añadir algo más? Que queda un minutito. Bueno, ya que todos hablan de mente concreta y mente abstracta y hoy estoy con conocerse a sí mismo, bueno, hay que observarnos dentro a ver qué pasa de nuestra mente, ¿no? Y el Agni Yoga, que es la primera regla es profunda atención a todo lo que ocurre fuera y dentro de nosotros, nos sirve para enfocar la atención en la mente y ver qué pasa. Adquirir experiencia, no importa si los pensamientos no los podemos silenciar, observar atentamente a ver qué pasa, a ver si en algunos momentos actuamos con la mente concreta y a otros con la mente abstracta y conocernos ahí como esa maestra de yoga encontró soluciones, también podemos encontrar soluciones para los problemas de nuestra vida y para mejorar el servicio, ¿no? Así que bienvenido a este programa de mente concreta y mente abstracta. Nada más. Pues nos vamos al espacio de la atención, ¿nos parece? Muy bien. 2020 es el año de la atención. Destacaremos la importancia de la vivencia de la atención y su significado profundo. Destacando su importancia, Vicente Beltrán Anglada expresó: la atención es un deber social, y lo repetiré siempre, no es un ejercicio, no es una disciplina, es un deber, hasta llegar a la comprensión de que la propia iniciación se convierte en un deber social del hombre. Hoy, en el espacio de la atención, escucharemos Atención completa, del libro de Krishnamurti, Conflicto entre el hecho y la imagen. Adelante con el audio. La atención completa requiere energía, tanto física como neurológica. Energía en la que no hay disipación por las palabras, por el escape, por el intento de llegar más allá de lo que es. Solo cuando hay esta energía total es cuando la mente puede mirar lo que es, y por el hecho mismo de esa atención, que es energía total, aplicada a esta cosa llamada miedo, descubriréis vos mismo que uno puede quedar libre por completo del miedo.
puedes leer estos párrafos en el libro Conflicto entre el hecho y la imagen de Krishnamurti. Queridos amigos oyentes, ha llegado el momento de la meditación. Hoy tenemos una meditación de silencio, va a ser muy sencillito, son 5 minutos para aquietar esos cuerpos y bueno, hacer práctico este programa, ver qué tal se nos da aquietar las emociones, aquietar la mente para que pueda aparecer esa lucidez de la mente abstracta en el silencio. Entonces, para ello adoptamos una postura cómoda en la que podamos estar relajados estos 5 minutos. Unas respiraciones que nos calmen, que nos relajen el cuerpo físico, calmen el emocional, la respiración profunda, consciente, la atención a esa respiración va calmando nuestros vehículos. Y nos dedicaremos estos 5 minutos a observar neutralmente, sin formular juicios, con ninguna idea. Puesta la intención en conectar con aquello más elevado en nosotros mismos, sabiendo que el pensamiento concreto ahora mismo no requiere de nuestra atención. Si bien el pensamiento lo dejamos pasar. Y la intención es anclarnos en esos espacios entre pensamiento y pensamiento. Saborear esos momentos más allá de la mente concreta. Constatar que seguimos presentes, que esa atención está, aunque no esté el pensamiento concreto. Saborear estos espacios que están llenos de calma y de plenitud. Podemos hacerlo ahora y en cualquier momento que tengamos unos minutos disponibles. Esa reconexión con el ser nos alimenta esa mente abstracta y de ahí a la concreta y a toda nuestra vida. Así que vamos a empezar ya la meditación estos 5 minutos. Adelante.
Nos regresamos de esta meditación, de este espacio de silencio, y antes de irnos tenemos unos recordatorios, y uno es invitarlos este viernes a las 9 horas de Argentina a que participen recitando la gran invocación, y si quieren dejar su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad, nos alegraría muchísimo. Siempre, todos los viernes y casi todos los días, recitamos este mantra solar desde el silencio y también desde la atención. Así que los esperamos. Bueno, y el otro recordatorio es por las meditaciones de silencio, que hay un grupo de amigos que están interesados en esto del silencio y de la meditación de silencio y de atención plena y de vivirlo, vivenciarlo como un hecho. Entonces, 2 veces por semana se reúnen para esta experiencia de meditación de silencio, que en lugar de ser 5 minutos como la que hicimos recién, son 25 minutos. La cita es todos los lunes y jueves a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España, y horarios equivalentes en otros países, y se hace a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar los encuentran en el Face de nuestro programa Sirviendo a la Humanidad, y también en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Bueno, los esperamos. Estamos haciendo, después de muchos meses, una buena experiencia. No somos muchos, tampoco somos pocos, y los que persistimos nos sentimos bien porque estamos adquiriendo experiencias en el silencio, ¿no? En la meditación del silencio. Así que están todos invitados. Y antes de irnos, les decimos cuál es el tema del próximo programa de Sirviendo a la Humanidad. El tema va a ser el plano búdico y el corazón. Es decir, complementando un poco el tema de hoy, subimos un poquito al plano búdico y vamos a hablar del corazón también relacionado con el plano búdico. Hay gente que dice el corazón piensa, bueno, ¿cómo es eso, no? Así que de todo eso vamos a estar hablando el próximo miércoles. Bueno, reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.